Canal 1. Somos contenido. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Conciencia Ecológica. Mi nombre es Anabela Rivera Otto y estoy encantada de estar con ustedes en una oportunidad más en ese programa tan bonito que se encarga de promover aquellas ideas, proyectos, emprendimientos y conocimientos sobre el cuidado y la protección del medio ambiente. El día de hoy ya nos encontramos muy cerca a las fiestas y bueno, qué mejor que cerrar el último programa del año con un invitado muy especial que ya nos ha acompañado previamente en uno de los programas. Él es Ricardo Cuba, consultor en sostenibilidad, y con él vamos a tratar un tema muy importante, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el número 15. Así que le damos la bienvenida. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Anabela, ¿cómo estás? Buenas noches, qué alegría verte. Buenas noches, qué alegría verte igualmente. Muchas gracias porque hoy vamos a hablar sobre la ODS 15 y pues va a ser de mucha ayuda de los conocimientos que nos vas a dar ahora porque yo creo que podríamos ir tal vez desarrollando poco a poco, ¿no? Cada uno de los objetivos y así poder promover el conocimiento y llegar a muchas más personas. Entonces, ¿qué te parece si empezamos de una vez? Claro, claro. Ahorita ya estamos en el ODS 15, es decir, ya hay 14 ODS que han grabado para el programa. La verdad que no, lo estamos haciendo un poquito de manera aleatoria, ¿Ya? pero sí es algo que me gustaría hacer porque desde mi punto de vista considero que estos objetivos son algo de lo que no debemos ver tan lejano, sino ya Ujú. conocerlos para empezar a actuar con ellos, ¿no? Exacto, hay que simplificarlo, comunicarlo, hacerlo digerible para cualquier persona que entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y te parece si hacemos una pequeña introducción de qué van los ODS antes de entrar a materia? Bueno, me parece bien, me parece bien. Sí. Ya, ok, para los que nos están escuchando o viendo, las ODS son los Objetivos Globales de Desarrollo. Son metas planteadas al año 2030, es decir, dentro de 9 años se Nos debería falta cumplir, mucho. no falta nada. Se deberían cumplir algunos acuerdos que nacieron hace ya algunos años atrás sobre los principales problemas que atacan o agobian a la humanidad. Estos ODS han sido planteados para ser cumplidos a nivel de cada país y involucran también la participación de la empresa privada, los consumidores, las personas y las organizaciones sociales, ¿no? Es quizás el principal reto que tenemos como humanidad para conseguir alcanzar un estándar mínimo viable que permita el menor impacto posible en la sostenibilidad planetaria. Aquí estamos hablando de números grandes, pues, Anabel, estamos hablando de cosas gigantescas. Acá no estamos hablando de los planes que ocurren en nuestra localidad, sino los planes que deberían ejecutarse en todo el mundo. Eso a manera solamente de introducción sobre los ODS. Claro, sí. Y como ahorita mencionaba, es importante saber qué son, ¿no? Saber para qué están, cuáles son los propósitos de estos objetivos, por qué se plantean, y a partir de ahí, con ese conocimiento ya empezar a generar también diversos actos desde el punto en el que estemos, ¿no? Porque a veces decimos, ya bueno, estos objetivos ya que se encarga el gobierno, ¿no? Pero tú también eres un Ujú. ciudadano y también tienes el derecho a exigirle ciertas cosas también a tu país, ¿no? Y a poder actuar acorde a lo que tú quieres también para tu futuro, ¿no? Porque también la sostenibilidad se trata de eso, ¿no? No solamente es el presente y ya, no voy a gastar todos los recursos que tenemos en el planeta porque no me importa qué vaya a pasar mañana, no, no es así. Entonces, por eso es que también esos objetivos tenemos que tenerlos muy presentes. Tenemos que tenerlos presentes, tenemos que enfocarnos en que el tiempo pasa, pues, ¿no? Cuando Sí, conversamos la última vez habían pasado ya algunas semanas, las semanas se convierten en meses, los meses en años, y cuando menos lo pensemos ya estaríamos cerca. Y, y ahora vamos a hacer un zoom, ¿te parece? A esta pantalla y vamos a mirar fijamente ese ODS que está en la tercera fila, tercera columna,
que tiene un icono de un árbol, una tierra y unos pajaritos, y se llama Vida de Ecosistemas Terrestres. Dentro del grupo de las ODS, Anabela, este es el más ambiental, este es el que tiene la vena más trabajada directamente en los temas forestales, ambientales, de ecosistemas. Quizás este, junto con el ODS vinculado a cambio climático, son los más científicos de los ODS. Y en particular, nuestro ODS 15 tiene diversas metas que pueden y tienen que ser entendidas desde los alcances nacionales. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo debemos entender este ODS 15. En pocas palabras, este ODS tiene como principal objetivo cuidar el planeta de los sistemas de vida terrestre, es decir, los grupos ambientales, incluyendo las personas, la flora y la fauna, que conforman unidades biológicas, unidades que funcionan en equilibrio y que deben ser cuidadas, protegidas. Además de estos espacios que deben ser cuidados, el ODS 15 hace un énfasis especial en la recuperación o la rehabilitación de territorios que han sido impactados ambientalmente para que sumen en los indicadores de recuperación. Ahí nos dan una mano en el switch y lo ponen ahí. El ODS 15 es gestionar sosteniblemente el tema de los bosques, de certificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Entonces, esto que se dice fácil, o sea, lo acabamos de leer, todos lo pueden leer, cómo se come, o sea, cómo se parte todo esto, porque hay muchas maneras de acercarnos hasta esta misma problemática. Y Naciones Unidas, a través de este ODS, ha compuesto 9 metas concretas para poder ver si estamos avanzando o retrocediendo. Y aquí no te tengo muy buenas noticias, Anabela, con respecto a lo que hemos avanzado en el caso peruano. Antes de empezar esta entrevista, me tomé la libertad de ingresar al sistema de información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el ente responsable en nuestro país, en el Perú, de llevar el control sobre el avance o no avance en el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y este ODS nos ha dejado como que muy poca información de avance. Esperamos que en el futuro tengamos mucho más información que compartir, porque lo que está ahorita nos dice que o no hemos avanzado o no estamos informando, que es otra problemática de los ODS, porque es probable de que puedan haber iniciativas, programas, acciones concretas que estaría realizando el Estado peruano y que todavía no están siendo informadas adecuadamente. Y por esa parte es algo que a mí me llamó mucho la atención el día de hoy. ¿Te parece si vemos brevemente el repaso de estas 9 metas? Sí, sí, claro, me parece bien. También para entender cuál ha sido el propósito de crear por qué incluyen este número de ODS, ¿no? Porque si lo está incluido en esta línea de objetivos, es porque es importante, ¿no? Entonces hay que aprender a qué es lo que va. Sí, efectivamente. Y como tú lo dices, hay que entender por qué es importante. Y quizás en el repaso de las metas podamos ver específicamente por qué es importante. Y cada una de las personas que nos está escuchando podría ir pensando en cómo le afecta directamente cada una de estas metas. A ver, lo vamos a plantear de la siguiente manera. La primera meta que establece el ODS 15 es que se pueda asegurar la conservación y el restablecimiento de los ecosistemas terrestres, incluyendo los de agua salada o agua dulce. Y hace un especial énfasis en aquellas zonas como los humedales o turberas, montañas y zonas áridas. ¿Cómo mide esto el Estado? A través del indicador de superficie forestal sobre la superficie total en el territorio, ¿no? La idea es de que constantemente podamos tener una mayor superficie forestal
con respecto a la superficie total del Estado. Y en este caso, en el caso peruano, ahorita justo estoy abriendo la página del INEI, sobre este indicador sí hay información al 2018, donde se ha determinado que la superficie forestal sobre la superficie total del país es de 53%, lo cual es una disminución de únicamente 2 puntos porcentuales con respecto al año 2000. Es decir, el año 2000 estábamos en 55 y en el año 2018 estábamos en 53.2, más o menos estable. No es un dato que hace el que levantes una ceja, ¿no? Como que, 2 puntitos, ¿no? Si 2 puntitos representan un montón de hectáreas en el territorio, Claro. pero no es una caída drástica, ¿no? Puede ser recuperable, ¿no? Y estamos hablando también de una proporción muy, muy alta de el territorio forestal disponible en nuestro país, que es más del 50%. Entonces, eso es un montón, sobre todo porque es un montón para gestionar. Quizás lo que más necesitamos en nuestro Perú son ingenieros ambientales, ingenieros forestales, porque la mitad del país es territorio forestal. Claro, pero ¿qué hacemos si nosotros no conocemos esta información? Por ejemplo, ahorita tú que nos comentas esto, para muchos debe ser tal vez una sorpresa o quizás nunca lo han escuchado en su vida, ¿no? Entonces, la importancia que le debemos dar a cuidar nuestro planeta y nuestro país propiamente, no lo conocemos. Entonces, ¿qué podríamos hacer tal vez para que se pueda gestionar de una mejor manera o conseguir estas metas a nivel de país? ¿Qué es lo que viene haciendo el Perú? Bueno, el área encargada de la gestión ambiental es el Ministerio del Ambiente en nuestro país. Y dentro del Ministerio del Ambiente existe una dirección muy interesante que tiene el objetivo que tú has mencionado. Es más, yo tomaría tus palabras y las pongo dentro del objetivo de esta dirección y coinciden exactamente. Esa dirección es la Dirección de Ciudadanía y Educación, que tiene el enfoque de llevar toda esta información a la mayor cantidad de ciudadanos peruanos o ciudadanos que viven en el Perú, ¿no? Para no hacer distinciones. Y bueno, son ellos los que comparten información, los que realizan eventos, realizan capacitaciones en todo el Perú para tratar y hablar sobre esta problemática. Eso es desde el Estado, pero yo sé que no solamente el Estado es responsable, sino también hay otros actores. Claro, como las empresas o tal vez la propia sociedad. Es correcto, es correcto. Ahora, ¿qué le corresponde a la empresa dentro del ODS 15? Solamente hemos hablado ahorita de la primera meta, ¿no? La primera meta que es chiquita, bueno, no es chiquita, tiene un enunciado corto que habla sobre las superficies forestales. La segunda meta habla, por ejemplo, sobre la superficie de bosques, ¿no? Detener la deforestación, recuperar bosques degradados y aumentar considerablemente la reforestación. Estas dos metas, ¿cómo impactan en las empresas? A ver, esto parte también de la idea de que las empresas deberían medir sus riesgos. Digamos, Claro. imagínate, Anabela, que tú y yo ponemos un negocio, ¿ya? Vamos a colocar un negocio y ponemos un negocio ponemos una panadería. ¿Te parece una panadería? Por eso todo el mundo compra pan en la mañana, un buen negocio parece. Si comenzamos a operar, ¿no?, en el barrio, ¿qué riesgo tendríamos, por ejemplo? Yo te digo, Tal vez competencia, de repente. surja la competencia, pongo una panadería a mi costado, más rico, más barato, ¿no? El Ujú. sabor, y de repente el horno no está bien conectado, puede tener un riesgo de incendio, También. puede haber un riesgo de que no nos den la licencia, entonces no podemos operar, ¿no? Hay marcos regulatorios. Ya. Lo mismo ocurre con las empresas grandes, tienen que aprender a gestionar sus riesgos. Y además de los riesgos económicos, sociales, existen los riesgos ambientales, los riesgos de operar cerca a hábitats protegidos, operar cerca a zonas de las cuales obtenemos recursos naturales. Esta relación entre la empresa y el medio ambiente debería ser parte del sistema de gestión ambiental.
medir dónde están tus impactos y sobre esos impactos o sobre esas preocupaciones ambientales, aplicar controles, aplicar remediaciones, aplicar procedimientos. Entonces, ese es un ejercicio que deberían realizar todas las empresas medianas a grandes, pero sobre todo las empresas que están operando muy cerca a una reserva natural, muy cerca a un hábitat protegido, muy cerca a una zona en donde estén, por ejemplo, animales que están protegidos por la lista roja de Naciones Unidas, que también tenemos en nuestro país. Entonces, esa preocupación se duplica, se triplica. Digamos que esa sería la primera parte, como para empezar, para después también hacer otras acciones que también colaboren con esta ODS. Sí, si lo queremos poner así, es la primera parte, es correcto, porque acá también está el cumplimiento normativo. Recordemos que todos estamos sujetos a la ley, ¿no? No Claro. estamos nunca por afuera. Entonces, por encima de nosotros está la normativa local, la constitución, las reglas que debemos respetar. Las empresas también tienen cumplimientos normativos ambientales. Por ejemplo, el reciclaje electrónico, la disposición final de residuos, efluentes, emanentes, etcétera, ¿no? El primer paso sería medir tus riesgos considerando pues, el cumplimiento normativo ambiental correspondiente. Y sobre eso se puede construir todo, porque ya con esos temas identificados, tú ya puedes implementar acciones de capacitación, acciones de difusión en la comunidad, programas enfocados en mejora de la eficiencia energética, eficiencia de consumo de agua, compensaciones de huella de carbono, gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Inclusive, no sé si te ha tocado observar alguna empresa que comienza a adoptar zonas, ¿no? Como que trabajamos en Tambopata, trabajamos en Machu Picchu, trabajamos empresas grandes que se comprometen, ¿no? Ese compromiso unilateral, o sea, muchas veces son propuestas de programas que nacen de ellos por otros factores, no solamente porque están operando ahí, sino porque creen en el mensaje, porque están luchando con la misma problemática o simplemente ven una oportunidad de fortalecer su negocio a través de la atención de esta preocupación ambiental. Y eso ya se convierte en un compromiso. Y el compromiso hay que respetarlo. Si tú te has comprometido en reducir el plástico en tus envases, tienes que cumplir ese compromiso. Tienes que monitorear tus avances. Y si en caso no los cumplas, deberías explicar a los grupos de interés qué te impidió alcanzar ese objetivo. Claro. Sí, justo nos ha hecho acordar de que en una entrevista que tuvimos hace poco también nos mencionaban un caso de una empresa que hace lápices, ¿no? Y ellos no talan los árboles, sino que tienen su propio bosque y que ese bosque lo utilizan para sus recursos, pero replantan los árboles. Entonces, se me vino ese caso a la mente. De repente, tú nos podrías comentar si sí va alineado o tal vez ese caso no lo es. En este caso, claro, la meta número 3 de reforestación encaja exactamente en lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo que plantea el ODS 15, perdón, en la meta número 2 es aumentar la forestación y la reforestación. Eso es lo que indica. Entonces, deberíamos tener digamos, una base de datos de cuánto estamos reforestando, tanto la empresa privada como el Estado y en la ciudadanía. Esa contabilidad aún no existe, no existe como un banco de reforestación, ¿no? Y es interesante porque el indicador de esta segunda meta es bastante amplio, ¿no? El indicador que propone Naciones Unidas se llama describa usted los progresos en la gestión forestal sostenible. O sea, no es un número, no es un número, no es algo cuantitativo, no cuántos árboles, no. Dice, tú describe, es cualitativo. En el año hemos hecho tal cosa, hemos avanzado tal cosa, porque es complicado medir exactamente, ¿no? Porque no es lo mismo un muelle costeño que un sauce, no es lo mismo un arbusto que un árbol.
no es lo mismo el césped que el gras, o sea, inclusive hay unidades de medida diferentes en los temas de reforestación. Entonces, por ese lado, encaja exactamente en la meta número 2. Lo que faltaría, pues, sería comunicarlo adecuadamente dentro del sistema de las ODS, ¿no? Pero cualquier empresa o cualquier grupo de personas que está trabajando temas de reforestación están impactando en el ODS 15 De y manera positiva. de manera positiva, obviamente. Y ahora, si sobre eso tienes indicadores ya propios del proyecto, genial. Eso es muy bueno. Ahora, quiero hacer también una pausa acá para traer un tema que ha cobrado vigencia en los últimos años, después de después de que se escribió en los ODS y que el Ministerio del Ambiente está impulsando bastante, el tema de las turberas. Mira, yo te digo, yo hace 2 semanas no sabía exactamente lo que era una turbera. Yo no sé qué es una turbera. Mira, una turbera es una zona que contiene turba. La turba es material orgánico que pasa la mayor parte del tiempo bajo el agua o humedecida. Ejemplos de turberas podrían ser los pantanos, los humedales, la parte final del río que llega al mar, toda esa zona fangosa podría ser una turbera. O sea, constantemente hay materia orgánica que muere, cae, se pudre y surge nueva materia orgánica, cae, pudre y comienza a crear capas, capas, capas. ¿Por qué es importante las turberas como unidad exacto? Anguleado, turbera, perfecto. Ese es posiblemente un ejemplo muy bueno de turbera. ¿Qué ocurre? Ocurre que se ha descubierto desde hace ya unos 15 años aproximadamente que estos espacios tienen un alto almacenaje de CO2. Entonces, cuidarlos, mantenerlos, no impactarlos, no extraer materia de ellos, ayuda al planeta a mantener un equilibrio con respecto al cambio climático. Si, por ejemplo, entramos a operar sobre una turbera y sacamos musgo para venderlo pues en el mercado, estamos impactando directamente y estamos soltando ese CO2 a la atmósfera. El propósito actual de las personas que están trabajando el tema de las turberas es medir cuántas turberas existen en el Perú, promover su cuidado y su crecimiento, de tal manera de que ayuden pues en esto del cambio climático, ¿no? Metro por metro es más eficiente que bosques, el tema de las turberas, para el tema de captación de monóxido de carbono. Muchas gracias por la imagen, creo que quedó más claro que todo lo que he contado. Sí, acá tenemos un switcher excelente. Bueno, y Ricardo, cuéntanos, ¿tú cómo crees que se debería fomentar o qué acciones se deberían hacer para poder aplicar más lo que sería la protección a la vida de ecosistemas terrestres? Acá hay varios puntos, ¿no? El mismo sistema te plantea que tengas cuidado, por ejemplo, con el tema de los ecosistemas montañosos, es decir, todo lo que es el ecosistema de montaña, los hábitats naturales, hablamos un poquito de las especies amenazadas también, pero esa sola palabra, Anaela, nos da para un programa larguísimo, ¿no? ¿Qué es una especie amenazada? ¿Qué es la lista roja? ¿Cuántos animales existen en la lista roja? ¿Y qué estamos haciendo? Es un tema de intervención. Luego, también este ODS te plantea que haya un marco legal que te ayude a proteger los recursos genéticos. Lo tengo que leer porque si no me voy a decir algo inadecuado. Recursos genéticos. Eso quiere decir lo que producimos en nuestro territorio, algunas semillas, algunos productos de consumo que son propios, hay que cuidarlos, fomentarlos, establecerlos y tener un marco normativo que nos permita reaprovechar esa economía en pro de del mismo recurso genético, ¿no? Y evitar, por ejemplo, la industrialización del mismo, ¿no? En casos del extranjero, por ejemplo, que han logrado industrializar la soja,
para convertirla en otros productos, la calidad genética de la misma se ha degradado muchísimo y ha perdido en algunos casos los valores iniciales. Esto es, para ponerlo así, en sencillo, ¿no? Esto es como cuando el ser humano al inicio comenzó a tener mascotas en su casa y trajo pues al lobo, ¿no? Y tú cuando ves ahora a tu perro, a tu Chisú, a tu Sharpei, a tu Pug, tú dices, en verdad ese perro desciende del lobo. Es cierto, ya no parece un lobo, obviamente, porque han habido generaciones de transformación, de transformación, de transformación. Eso es lo que ocurre con la manipulación genética, lo mismo. Entonces, el ser humano comienza a alterar ciertos productos que son naturales y que tienen valores genéticos importantes. Pero si no tomamos conciencia, comenzamos a tergiversar y quizás en algún punto perder ventajas diferenciales que nos ha dado la propia madre naturaleza para el consumo adecuado. Entonces, cuidar ese conocimiento, esa lista, está dentro de la ODS 15. ¿Qué más se puede hacer? Es una pregunta también bastante grande porque desde la educación creo que es el principal vehículo para poder después pasar a la acción. Acción. Entender dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos impactando, sobre todo, no tanto en el consumo, sino también en organizaciones más grandes, ¿no? Como una empresa. Y recompensar las buenas prácticas, eso es importante. Quizás ahora que vas a hacer compras de Navidad, ahorita viene la época navideña y todo el mundo está ahí, vas a comprar quizás un cosmético. Bueno, ese cosmético quizás tiene un precio, un ofertón, ¿ya? Algo que cuesta 100, lo compraste a 7, 8, 9. Y estábamos contentos, ¿no? Mira, obtuve mi regalo baratísimo, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Eso o sea, yo estoy alegre porque es un beneficio económico para mí, pero en las otras partes interesadas, el proveedor, la naturaleza, quizás ese cosmético está libre de pruebas en animales, tiene un control adecuado. Entonces, son decisiones de consumo que quizás en el día a día se pueden ver pequeñas, pero que pueden cambiar culturas, pueden Claro. cambiar formas de pensar. Hace unos días que tuvimos el Black Friday, el Cyber Monday y todo esto que yo he visto también en las noticias que generó bastante impacto, ¿no? Mismo que tú mencionabas de la crueldad animal o esas cosas, siento que tienen un poco de más, digamos, popularidad. E incluso había una campaña, ¿no? Pero y también se le está dando visibilidad al hecho de lo que hay detrás de la moda, por ejemplo, ¿no? Todo lo que implica tener un jean, ¿no? Todo lo que se gasta para llegar al producto final, ¿no? Entonces, partir de tener conciencia de las decisiones que tomamos y no comprar por comprar, o comprar cosas que a veces no necesitamos porque vemos una gran oferta, ¿no? Como a veces pasa, es súper importante para empezar a hacer el cambio. ¿Sabes cuál es el menor impacto ambiental? El menor No tener impacto impacto ambiental. ambiental. El menor impacto ambiental es no tener impacto ambiental. ¿Cuál es el jean que menos contamina? El jean que no compras. Exacto, sí, pues. Exacto. Entonces, inclusive si tú compras un producto, bueno, te decides por la compra de un producto, deberías tener una cantidad de usos suficientes como para que justifique el impacto que estás teniendo, ¿no? El reuso, la segunda mano y darle vuelta siempre hasta que realmente el producto ya no cumpla su función y hacer un uso final adecuado, ¿no? También, eso es importante. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Solamente para terminar esta partecita, compartir contigo y con los que nos escuchan, está bien que te sientas contento por la promoción, está bien que te sientas feliz, pero también utiliza esta oportunidad para preguntarte, ¿esto para quién más es bueno? Y si es bueno también para el proveedor local, si es bueno también para la comunidad y es bueno para el medio ambiente, va a ser muchísimo mejor para ti.
tu alegría se multiplica por 5, por 6, por 7, porque lo que estás haciendo, esa decisión de compra, está impactando en más grupos de interés. Eso es importante. Ser inteligentes, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves más importantes para empezar a tener conciencia ambiental, ¿no? Siento que no pensar solamente en el ahora, ¿no? Poner una balanza y, y bueno, yo como siempre digo, ¿no? Quitarnos eso de la cabeza de que tomar decisiones inteligentes o más conscientes a nivel ambiental no es algo aburrido, no es algo tedioso, no tiene por qué ser así, más bien yo lo veo como una cosa más inteligente, una cosa más chévere, porque demuestra que eres una persona que de verdad se está preocupando por su planeta. Y otra de las cosas que como ya estamos mencionando previamente, demuestra que te preocupas por tu planeta es que te informes, ¿no? Y este tipo de programas ayudan a que te informes y a que puedas tener un conocimiento más amplio de estos objetivos que se han formado para hacer bien, ¿no? Entonces, ya se nos acaba el tiempo, pero de todas maneras quería terminar la entrevista haciéndote una pregunta, ya que estamos a nada de ingresar al 2022. ¿Tú cómo ves esta ODS a futuro? ¿Cómo ves que se pueda ir desarrollando y de parte ya sea de las autoridades, de la propia empresa privada? ¿Cómo lo ves? ¿A dónde estamos yendo con esta ODS número 15? Ok. Hay una alta preocupación por lo que va a ocurrir climáticamente en nuestro país en los próximos años, ¿no? Somos de los primeros países que van a verse afectados por el cambio climático. Entonces, ahí hay algo que debemos saber enfrentar. Y tenemos la oportunidad de saber lo que va a ocurrir en el futuro. Y está en manos de las autoridades y de las personas hacer acción política que nos permita tomar medidas Eso, para que ese impacto no sea el mayor posible. Eh, ah, y eso implica, obviamente, que el medio ambiente ingrese en las discusiones políticas actuales, ¿no? Yo sé que tu portada del día de hoy te indigna y que tienes cólera, pero o sea, la noticia a largo plazo es lo que está pasando con nuestros residuos, es lo que está pasando con nuestras áreas forestales, es lo que está pasando con nuestras cadenas montañosas, es lo que está pasando directamente con los ecosistemas que tenemos en el país. Entonces, es la oportunidad, ¿no? Y como te dije, creo, en la última entrevista, y lo reafirmo, lo que ha pasado en el 2020 y lo que se viene pasando nos ha demostrado de que si nos ponemos de acuerdo podemos enfrentar un problema. Ok, entonces como humanidad, ¿podríamos enfrentar estos problemas? Sí, podríamos abocarnos a desaparecer estas preocupaciones también. Yo espero que la humanidad nos demuestre que es más fuerte e inteligente que sus problemas. claro. Como siempre decimos serlo, ¿no? Siempre decimos la humanidad es el ser más inteligente o el ser más capaz, el más habilidad, demostrémoslo. Demostrémoslo y también agradezcámosle a nuestra madre naturaleza, que como tú bien has mencionado, dejémosle hacer lo suyo y no la incomodemos, ¿no? En palabras bonitas. Claro, no le compliquemos el trabajo. Exacto. Bueno, Ricardo, me encantaría seguir continuando la entrevista, pero ya se nos acaba el tiempo. Se nos ha pasado volando, pero eso significa que ha estado muy interesante. Espero que así como me ha parecido interesante a mí, les haya parecido interesante a los que nos están escuchando. Y no sé si tienes algunas palabras finales que quieras decir. Bueno, gracias por la invitación, Anabela, gracias a todo tu equipo. Yo encantado de seguir conversando con estas cosas. Si quieren conocer un poco más sobre lo que hago en la difusión, me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en LinkedIn, estoy en Facebook también, así que encantados de recibirlos ahí. Contesto todo. Dinos tus redes para que te puedan seguir. Bueno, me buscan como Ricardo Cuba en LinkedIn, me buscan como Ricardo Cuba García, en YouTube igual Ricardo Cuba y en Instagram como @RichieCuba. No sabía que tenías tu canal de YouTube, va a ser un motivo para visitarlo. Perfecto.
Ok, Ricardo, muchísimas gracias entonces por tu tiempo y por brindarnos esta entrevista. A ustedes también muchas gracias por quedarse hasta este punto de la entrevista. Ustedes saben que es un placer para nosotros conversar sobre ese tipo de temas. Desearles unas bonitas fiestas porque ya estamos a muy poquito de llegar ahí, que tengan una bonita Navidad y un bonito Año Nuevo. Y bueno, nosotros damos por finalizado este último programa del año. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos en este programa de cierre. Espero que todos puedan dejar sus comentarios, dudas, preguntas, opiniones, que queremos leerlos, y también que puedan compartir el video, porque ustedes saben que la información es una herramienta súper importante para poder luchar contra los problemas graves que tenemos a nivel medioambiental. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, espero que estén muy bien y cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao. Canal 1. Somos contenido.